Hola a todos, esto es La Alegría del Servicio, el podcast producido por Cáritas Arquidiocesana. Hemos venido haciendo un largo recorrido en el magisterio social de la Iglesia, atravesando los distintos pontificados de los papas desde el inicio del magisterio social con la encíclica Rerum Novarum allá por 1891. En este nuevo episodio de La Alegría del Servicio, el podcast de Cáritas Arquidiocesana de San José, queremos aproximarnos al contexto histórico, social, cultural, económico de la época de Benedicto XVI, una época mucho más reciente. En el episodio anterior teníamos bien colocado el pontificado del Papa San Juan Pablo II. Ahora queremos acercarnos a este nuevo episodio, donde nos acercaremos a conocer y a tratar de comprender el mundo que acompañó a Benedicto XVI entre los años 2005 al 2013. Cuando en abril del 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el mundo miraba hacia Roma y esa ciudad captaba toda la atención, la Iglesia se despedía de una figura carismática y entraba en una nueva etapa. Los ojos del mundo católico estaban sobre la fumata esperando al elegido. Y el cónclave entonces eligió al teólogo alemán Joseph Ratzinger, quien tomó el nombre de Benedicto XVI. Pero ningún pontificado ocurre en el vacío. Todos están marcados por la época histórica. Y quizás por eso conviene repetir aquella expresión del gran San Juan Pablo II, cuando dijo que la doctrina social de la Iglesia nace del encuentro del Evangelio, con mayúscula, la persona de Jesucristo, con las circunstancias concretas de la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Habrá que decir que entre el 2005 y el 2013, el periodo del pontificado de Benedicto XVI, el mundo en el que vivimos atravesaba crisis profundas. Una crisis cultural marcada por el relativismo, una crisis económica de proporciones globales, tensiones geopolíticas crecientes, una revolución digital sin precedentes y una iglesia católica herida por escándalos internos. En este episodio queremos comprender ese contexto para entender mejor el perfil y las decisiones de Benedicto XVI, decisiones que tomó particularmente en torno al magisterio social. Intentaremos ahora reseñar algunos aspectos del contexto social, tomando en cuenta la revolución digital y la crisis de sentido que se vive en el momento de que Benedicto XVI asume el pontificado. En estos años ocurre un cambio radical en la forma de comunicarnos. Por ejemplo, Facebook se abre al público en el año 2006, apenas un año después de haber asumido el pontificado Benedicto. Twitter nace en el año 2006. El iPhone aparece en el año 2007, inaugurando así la era de los teléfonos inteligentes o el smartphone. La comunicación se vuelve inmediata, emocional, fragmentada. Pareciera que las distancias se acortan aún más, que no existen las grandes distancias de otras épocas y que los tiempos se reducen. Paralelamente, sobre todo en Europa, pero también en Occidente, se experimenta una fuerte secularización, entendida esta como una pérdida de la influencia del pensamiento y acción religiosas en medio de la sociedad. Algunos síntomas de ellas son iglesias vacías, disminución de vocaciones, crecimiento del agnosticismo práctico, no tanto un ateísmo militante como creían algunos teóricos de la sociología de las religiones en la época de las décadas de los 60 y 70 del siglo XX, sino una indiferencia religiosa o incluso una creencia religiosa fuerte, porque hay muchas religiones, y un desligue de las instituciones religiosas. Benedicto XVI diagnostica esto como una crisis de verdad, una cultura que desconfía de las afirmaciones universales y absolutas. También en esa misma época
autores de la talla de Zygmunt Bauman caracterizan la época como una época de grandes incertidumbres y de pérdida de certezas, porque todo lo que nos daba certezas, diría Bauman, se volvió líquido. Ya no hay nada sólido en qué asirse, de qué tomarse para seguir adelante. Por eso, Benedicto XVI acuñará uno de sus conceptos más citados, la dictadura del relativismo, pero no lo plantea como una condena a la cultura vigente, sino como una advertencia. Cuando no hay una verdad objetiva, la fuerza termina imponiéndose sobre la razón. Entonces es una época de grandes cambios, de muchísima información, que no empieza de repente, ya lo hemos dicho. La globalización actual empieza a manifestarse y a tomar fuerza desde la década de los años 70 del siglo XX y estamos en la primera década del siglo XXI, con Benedicto XVI asumiendo su pontificado. Un segundo aspecto que conviene reseñar es el contexto cultural. Allí habrá que resaltar el papel de la fe, la razón y las tensiones que tienen que ver con las identidades. En el año 2006, durante su discurso en la Universidad de Ratisbona, Benedicto XVI, que como teólogo, llamándose Joseph Ratzinger, había tenido un papel preponderante en los documentos del Concilio Vaticano II, asesorando a padres conciliares, retoma algunos de los ejes del diálogo fe y razón y del diálogo iglesia-mundo, y en ese discurso y en su intervención en la Universidad de Ratisbona reflexiona sobre la relación entre fe y razón. Una cita histórica sobre el Islam genera gran polémica internacional. Eso podría ser un síntoma de esta época en la que la información corre mucho más rápido que en épocas anteriores. Más allá del incidente mediático, el punto central del discurso era otro. No era esa polémica que generó la cita histórica sobre el Islam. El punto de Benedicto XVI es señalar que la fe cristiana no es irracional, sino que está profundamente vinculada al logos, a la razón. Mientras Benedicto pronunciaba este discurso, el mundo vivía debates sobre bioética y manipulación genética. Se producía una discusión creciente sobre el matrimonio igualitario. Aparecían nuevas concepciones de identidad y de antropología. Benedicto XVI no se presenta como un político cultural, sino como un teólogo que genera pensamiento y que insiste, si la razón humana se reduce solo a la racionalidad técnico-científica, empobrecemos a toda la humanidad. Salía así al paso de una de las corrientes que en la sociedad actual sigue vigente, el predominio del paradigma tecnocientífico, que hunde sus raíces en la manera de concebir la ciencia y el conocimiento que nace del siglo XVIII. También el contexto político es un contexto convulso. Se producen guerras y nuevos equilibrios en el planeta. El pontificado de Benedicto XVI transcurre durante las guerras en Irak y Afganistán, las presidencias de George W. Bush y Barack Obama en Estados Unidos de Norteamérica, el surgimiento de la primavera árabe y el recrudecimiento de la persecución contra cristianos en Medio Oriente. En ese contexto, Benedicto XVI enfatiza tres grandes temas que están profundamente vinculados con la doctrina social de la Iglesia, como son la libertad religiosa, el diálogo interreligioso y la paz fundada en la verdad. Ciertamente, a Benedicto XVI se le recuerda no como un papa mediático político como su predecesor, sino que es un papa más doctrinal y más reflexivo, tratando de generar un pensamiento alternativo a las corrientes dominantes. Vamos avanzando en esa época histórica que le tocó vivir junto con nosotros, la mayoría de nosotros, a Benedicto XVI. Habrá que decir que en el contexto económico, Benedicto XVI se encuentra con una crisis financiera global. En el año 2008 ocurre el colapso de Lehman Brothers. La crisis financiera sacude al mundo. Aquello que empezó como una crisis primero de carácter y de los negocios inmobiliarios, terminó sacudiendo todo el capitalismo global y todas las formas de producir de esa época. Esta crisis financiera produce un desempleo masivo, gran desconfianza en el sistema financiero, crisis de deuda profunda en Europa y aumento de desigualdades.
Tratando de responder a ese contexto histórico, en el año 2009, Benedicto XVI publica la encíclica Caritas in Veritate. Allí afirma algo clave: el mercado necesita ética y el desarrollo debe ser integral, no solo económico, porque una economía con rostro humano, donde la gratuidad y la solidaridad tengan espacio real, es necesaria para un mundo más humano, donde todos podamos aspirar a vivir mejor. Por supuesto que vamos a profundizar en otros episodios los aportes que el Papa Benedicto XVI realiza al magisterio social. Aunque con menor resonancias que su sucesor, Benedicto XVI desarrolló una teología de la creación muy sólida. Comienza a introducir y a desarrollar ideas que ya habían aparecido desde el año 1991 en aquel mensaje por la Jornada Mundial por la Paz que San Juan Pablo II dedicara a la cuestión ecológica. Habrá que decir que la cuestión ecológica no aparece de repente en el magisterio social de la Iglesia y que los aportes de Benedicto XVI a este respecto tampoco surgen en el aire. Por ejemplo, Benedicto XVI habla de la necesidad de una ecología humana, de la responsabilidad moral que tenemos todos los habitantes del planeta ante la creación y de la crisis ambiental como síntoma de una crisis espiritual. Incluso se le llegó a llamar el Papa Verde, en alusión a el ecologismo. El Papa Benedicto plantea que la degradación ambiental y la degradación moral tienen raíces comunes, una comprensión instrumentalizada de la realidad, lo que nos lleva a dejar de ver que todos los bienes creados son creados por Dios para el bien y el disfrute de todos y nos da una tarea de administrar. No es una tarea de ser dueños, es la tarea de ser cuidadores de la creación. Y ya comienza entonces Benedicto XVI a esbozar algunos aspectos. Hablará también de una ecología completa. Ese es el adjetivo que usa su sucesor, el Papa Francisco. Nos hablará de una ecología integral, pero de eso hablaremos en otro episodio. Estamos tratando de perfilar el contexto del pontificado de Benedicto XVI. No podemos olvidar el contexto intraeclesial hacia adentro de la Iglesia Católica. En ella comienzan a hacerse más visibles en una época de gran circulación de la información, con medios de información más amplios que otras épocas, con tecnologías literalmente en la mano de las personas, creyentes y no creyentes. Comienzan a hacerse más visibles situaciones como los escándalos de abusos sexuales que salieron a la luz en diversos países, las crisis internas en la curia romana, las filtraciones de documentos, comúnmente llamadas Batilix. Todo eso hace que Benedicto XVI tenga que impulsar medidas disciplinarias, encuentros con víctimas de abuso y reformas administrativas. Finalmente, en el año 2013, para sorpresa de muchos y con un hecho inédito en siglos, Benedicto XVI anuncia su renuncia al papado. Habrá que decir que no fue una huida, fue una decisión eclesiológica y espiritual. Reconocer los límites físicos en un mundo que exige un liderazgo permanente y más fuerte. El pontificado de Benedicto XVI fue profundamente teológico en un mundo profundamente acelerado. Mientras el mundo gritaba en redes sociales, él hablaba de silencio. Mientras la cultura dudaba de la verdad, él insistía en la razón. Mientras el mercado colapsaba, él hablaba de ética y gratuidad. Todo un movimiento contracultural en sus aportes y en sus reflexiones. Y digo contracultural porque es producir una cultura diferente a la dominante. Fue quizás un pontificado menos comprendido en su tiempo, pero con una profundidad intelectual que sigue iluminando el presente en el que vivimos. Necesitaremos entonces dejar que pase el tiempo para poder valorar y aquilatar los aportes de Benedicto XVI a nuestra época y al magisterio social de la Iglesia. Hemos intentado acercarnos al mundo del pontificado de Benedicto XVI. Por supuesto que es una época social, histórica, política, económica, cultural, ambiental, mucho más cercana a nosotros. No hemos pretendido agotar aquí los rasgos de esa época, sino que los hemos ofrecido como el gran marco en el que Benedicto XVI hará los aportes propios de sus maneras de reflexionar, de hacer teología
para el magisterio social de la Iglesia. Los invitamos a escucharnos en un próximo episodio donde profundizaremos el magisterio social de Benedicto XVI.